Buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Luis Moyano, director de Educación Financiera del Grupo Financiero Actinver. Y es un gusto para mí dar la más cordial bienvenida a Encuentros Conocimiento, este espacio que abrimos todos los lunes dedicados a difundir precisamente la información que nos oriente para hacer crecer nuestro dinero. Como todas las semanas, contamos con expertos invitados que nos acompañan y nos comparten sus conocimientos, que no dudo nos ayudarán a tomar mejores decisiones en beneficio de nuestro patrimonio. Antes de empezar, les recuerdo que tienen del lado derecho un panel, una pantallita donde pueden hacer todas sus preguntas. Aquí con mucho gusto las iremos contestando. Si hubiera muchas preguntas y no termináramos de contestar hoy, no se preocupen. De parte de Educación Financiera, nosotros les mandamos un correo en la semana con la respuesta a su pregunta. El día de hoy, particularmente, tenemos un encuentro muy interesante. Vamos a platicar con César Rubalcaba. Él es el encargado del área de relación con inversionistas y finanzas corporativas desde hace más de 5 años de Fibra Monterrey. Él incluso formó parte del equipo original. Él es egresado de la licenciatura de Administración y Finanzas por el TEC de Monterrey y cuenta con la designación CFA Chartered Financial Analyst por el CFA Institute. Esta es una de las certificaciones especializadas en finanzas más reconocidas a nivel global. César, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Cuéntanos acerca de Fibra Monterrey y de qué son las fibras. ¿Qué tal, Luis? Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Encantado de presentarles acerca de este instrumento conocido como fibras, y de sus bondades, sus ventajas y también algunos riesgos que conllevan y cómo podemos hacer frente a estos riesgos a través del análisis de diferentes secciones de unas fibras. El día de hoy vamos a ver, en primer lugar, el tema de rendimientos, en segundo lugar, riesgos, en tercer lugar, la liquidez, en cuarto, los impuestos, en quinto, la transparencia que existe, el sexto, si conviene comprar y rentar o bien invertir directamente en fibras y por qué invertir en una fibra. Y al final haremos unas pequeñas consideraciones finales como a manera de breve resumen para que el mensaje quede muy bien capturado por parte de la audiencia. En materia de rendimientos, me gusta comentar que las fibras son instrumentos comparables con las REITs en Estados Unidos. Las REITs se traducen como Real Estate Investment Trusts y renacen desde 1960 a la fecha. Si vemos las REITs en un periodo muy prolongado de tiempo, veremos que es un instrumento sobresaliente en comparación a diferentes índices e instrumentos de inversión en Estados Unidos. Por ejemplo, aquí les pongo el índice de REITs de la NAREIT, la National Association of REITs, el Standard & Poor's 500, el Dow Jones, el Russell 2000 y el Nasdaq. Y lo que estamos viendo son periodos de 1 año, 5 años, 15 años y 25 años con sus rendimientos anualizados respectivamente. Entonces, por ejemplo, si vemos el rendimiento de solamente 1 año, Nasdaq tiene un rendimiento de 40.1%, que es bastante sobresaliente debido al boom que hubo con las empresas tecnológicas, como lo fue Google, Amazon, Facebook, Twitter, etcétera, Tesla y demás, en donde este índice tuvo un rendimiento bastante sobresaliente. Si vemos un periodo de 5 años, igual Nasdaq sigue siendo el ganador con 17.4%. Un periodo de 15 años sigue siendo el Nasdaq con 11.7%. Pero ya cuando alargamos más el espectro del análisis y lo extendemos hasta 25 años, las REITs tienen un rendimiento de 10.3% de rendimiento anualizado, mientras que el Nasdaq tiene el 10%, el Standard & Poor's 7.5%, el Dow Jones 7.4% y el Russell 2000 6.8%. Esto pareciera ser una diferencia mínima entre las REITs y el Nasdaq. Sin embargo, al considerar el riesgo que conlleva el invertir en un índice de empresas tecnológicas contra bienes raíces específicas con contratos de arrendamiento y que se traducen efectivamente en ladrillos al momento de una recesión, se vuelve bastante relevante.
Oye, Asimismo, César, adelante, Luis. disculpa que te interrumpa, es que creo que no estás compartiendo la presentación. Ah, un momento. Qué raro. Discúlpenme. ¿Ya pueden ver la presentación? Ya, creo que ya. Aquí Listo. al público también me estaban escribiendo. Entonces, adelante, por favor, adelante. Una tremenda disculpa. Bueno, voy a dar oportunidad para que puedan ver el rendimiento histórico. Este es un tema muy importante porque nosotros cuando empezamos con las inversiones, por lo general te empiezan a decir que inviertas en renta fija, renta variable, y cuando empiezas a indagar en el tema de renta variable, por lo menos aquí en México empieza a ver el, el IPC. Y cuando quieres invertir en un mercado más desarrollado, el primer índice que sale en boga es el Standard Poor's 500 y se dice que los rendimientos son sustanciales. Entonces, cuando vemos este periodo tan prolongado, si ven, en 15 años el rendimiento fue muy similar y en 25 años lo mismo. Entonces, ¿esto en qué se traduce aquí en México? Las fibras son un instrumento de rendimiento total. ¿Y en qué es esa diferencia entre las fibras y las acciones? Cuando ves una fibra, el rendimiento viene el 20% por apreciación de capital, es decir, por una apreciación del valor del título o de la acción, y el 80% por distribuciones. Mientras que en las acciones, el 80% del rendimiento viene por una apreciación de capital y el 20% de distribuciones. Esto si lo vemos en México y vemos el comportamiento que han tenido desde que nacieron las fibras en México hasta, aquí lo tengo, hasta el 5 de octubre del 2020, las fibras han generado el mayor rendimiento anual equivalente con 12%, seguido de las UDIs, es decir, los bonos que están ligados a la inflación, el bono de 10 años con 7,69, los CETES con 5,05, el índice rentable con 4,5 y el índice de la Bolsa Mexicana de Valores, es decir, el IPC, 1,72% anualizado. Esto aquí es un claro ejemplo de cómo las fibras a lo largo de un tiempo ya relativamente prolongado, casi de 10 años, han sido el instrumento en México que ha generado el mayor rendimiento dentro del mercado. Ahora, si lo vemos desde un punto de vista de ya dentro de las fibras, ¿qué es lo que ha sucedido con el diferente mercado? Esto de aquí es una gráfica de barras en donde podemos ver el precio mínimo de cierre al 30 de septiembre y el precio máximo que han tenido las fibras desde el 2015 hasta la fecha. ¿Y cuál es el rendimiento anualizado que hubiésemos tenido a la hora de salir en estos tres diferentes precios? ¿Qué es lo que dicen las líneas o las gráficas? Mientras más larga sea la línea, mayor volatilidad ha existido en el precio, es decir, mayor diferencial entre el precio mínimo y el precio máximo al que ha cotizado la fibra. Entonces, por ejemplo, Terrafina ha sido la fibra con menor movimiento en el precio en los últimos años. Funo ha sido la fibra con mayor movimiento en los últimos años. Y así se van a ir yendo de menor a mayor. Esto de aquí es el tema del riesgo. Y en tema ya de rendimiento, si hubiéramos salido en Terra en el precio más bajo, hubiéramos tenido un 2,07. En MQ, un 1,38 de rendimiento anualizado. En Prologis, 6,07. En Fibra Monterrey, 3,29 y así sucesivamente. De aquí me gustaría recalcar que las tres primeras, Terrafina, MQ y Prologis, actualmente están siendo muy demandadas por estar en el sector industrial, un sector que se cree que está en bastante auge. Entonces se dan cuenta, el precio de cierre, que es el de en medio, está muy cercano al precio máximo al que ha cotizado cada fibra. Entonces, por ejemplo, Terrafina, el precio de cierre te hubiera generado un rendimiento de 7,18, mientras el precio máximo un 8,67. A diferencia, por ejemplo, ya de las demás fibras que están castigadas, sobre todo aquellas que son las hoteleras como Fibrain y Fibrotel, aquellas que tienen exposición al sector comercial como les Fibra Shop y Fibra 1 y Danos en alguna proporción, y Fibra Monterrey, que es una fibra diversificada con ponderancia en industrial y en oficinas, pues tiene un precio de cierre similar al mínimo que ha cotizado y sin embargo un 5,52 está muy por encima que incluso que sus comparables a lo largo de los precios máximos. Entonces algo que me gustaría resaltar.
Por otro lado, ¿qué es lo que ha sucedido en las distribuciones de efectivo en otras fibras y en Fibra Monterrey a raíz de esta pandemia? Empezando con la fibra más grande, Fibra 1 distribuyó en el segundo trimestre el 110% de su AFFO. El AFFO es el flujo ajustado de la operación que tiene la empresa disponible para distribuir al público inversionista. El hecho que esté repartiendo más del 100% no es algo positivo para el inversionista porque significa que tiene que financiar las distribuciones. Sin embargo, en el primer trimestre de 2020 había pagado únicamente el 50% de la AFFO. Entonces, ese 10% lo financió de lo que le había retenido al inversionista anteriormente. Esto de aquí, desde un punto de vista personal, hay que tener cuidado de dónde están financiando sus flujos para las distribuciones. Esto debe ser mera y exclusivamente de la operación. En el momento que necesitas fuentes externas para pagarle a tus inversionistas, estás en una situación adversa. Fibra Danos no realizó distribución ni en el primer trimestre ni en el segundo trimestre y aún no mencionan para cuándo van a volver a distribuir. Fibra Shop dijo que iba a distribuir entre el 95% de utilidad fiscal y cero. Nosotros, al ser Fibra, somos un instrumento transparente ante el SAT. ¿Qué significa esto? Que cualquier apreciación de capital, es decir, si tú tienes un título que vale 10 pesos y el día de mañana vale 20, esa apreciación de capital no va a tributar, no vas a pagar ningún tipo de impuestos. Y la parte de la distribución se divide en dos partes, que lo vamos a ver más adelante: utilidad fiscal y reembolso de capital. Cuando tienes utilidad fiscal, el SAT te obliga a distribuir el 95% de esa utilidad para seguir con la denominación de fibra. Cuando tu flujo de la operación excede esta utilidad fiscal y la repartes, eso se computa como un reembolso de capital y esa no paga impuestos. La utilidad fiscal sí paga impuestos. Paga el 30% de ISR o lo que se corresponda a cada uno de los inversionistas. Entonces, Fibra Shop lo que está diciendo es: yo solamente voy a distribuir lo que sea exigido ante la ley, que es el 95% de utilidad fiscal. La causa es para agregar flexibilidad financiera y liquidez. Ahora, Fibra HD detuvo sus distribuciones en febrero y las retomó en agosto y distribuyó todos los meses pendientes. Fibrain y Fibrotel detuvieron sus distribuciones y aún no las retoman. Las únicas tres que no tuvieron cambios ante la forma en que pagaban sus distribuciones fue Fibra MQ, Prologis y Fibra Monterrey. Fibra Monterrey, lejos de cambiar el monto que estaba distribuyendo o retenerle al inversionista o detener al 100% de la distribución, lo que hizo fue incluso aumentar la frecuencia de pago. Anteriormente, Fibra Monterrey pagaba sus distribuciones de manera trimestral y actualmente la está haciendo de manera mensual. Esto para ayudarle al inversionista a tener un flujo más constante y una mejor planeación de pagos a lo largo de sus inversiones. Además de permitirle al inversionista reinvertir esos dividendos y darle un componente de interés compuesto a sus inversiones, cosa que es bastante fructífera a lo largo de un tiempo. Ahora, si nos pasamos al tema de los riesgos, existen varios riesgos: riesgos de mercado, de liquidez, de operación, de desarrollo, y los vamos a ir tocando a lo largo del tiempo. Ahora, si vemos el tema del riesgo de mercado, el riesgo de mercado se debe a la variación del precio del vehículo por condiciones macroeconómicas, es decir, tasas de interés, tipo de cambio, entre otros. ¿Cómo reduces el riesgo? Con la estabilidad de los flujos destinados a la distribución. Por ejemplo, el título de Fibra Monterrey, a pesar de que se mantiene bastante estable a lo largo del tiempo, ha llegado a tener de repente algún movimiento abrupto. Es decir, de 10 pesos cuando empezó la pandemia llegó a estar hasta 8 pesos y actualmente está otra vez en 10 pesos. Y a lo largo de mucho tiempo se ha mantenido a lo largo de 12 pesos. Entonces, no existe mucha volatilidad en el precio. Pero imaginémonos que existiera esa volatilidad, que de repente está en 9, en 10, en 11, en 12. Entonces dijéramos: oye, existe una alta probabilidad de que mi precio fluctúe a lo largo del tiempo. Pero ya al analizar los flujos, si los flujos son constantes, te dan a ti una mayor predictibilidad en lo que estás invirtiendo e incluso te ayuda a facilitar la entrada y salida del vehículo. Por ejemplo, si yo sé que Fibra Monterrey reparte 29 centavos por trimestre y lo anualizo, estamos viendo un rendimiento de aproximadamente 10,5% sobre el precio de 10 pesos.
Entonces, si baja a 9 pesos, yo puedo calcular el dividend yield preciso que me va a dar la inversión de Fibra Monterrey con la variación del precio. Es decir, yo puedo dividir el mismo flujo de 1.05 entre 9 pesos y saber cuánto me va a caer de rendimiento, porque los flujos son constantes. No me interesa la volatilidad de los precios porque lo que me interesa es el subyacente, el flujo. Entonces, por ejemplo, Fibra Monterrey tiene alta ponderación de rentas en dólares y ha tenido una retención bastante eficiente de sus contratos de arrendamiento y cuenta con un promedio ponderado de 5 años en todos los vencimientos de sus contratos. Entonces, eso lo que te dice es que por lo menos durante los próximos 5 años vas a tener estabilidad en los flujos. Entonces, si vemos históricamente qué es lo que sucedió con las distribuciones de Fibra Monterrey, vamos a ver que el primer trimestre de 2015, que fue el primer reporte completo o el primer trimestre completo que tuvo Fibra Monterrey, nosotros repartíamos 0.1884 por trimestre. Al segundo trimestre de 2020 repartimos 0.27, es decir, un crecimiento de más del 40% de nuestras distribuciones. Y se dan cuenta, el flujo no ha tenido tanta volatilidad como lo pudiéramos ver en los precios. Se mantienen relativamente constantes a lo largo del tiempo y afortunadamente con una tendencia positiva. Esto no es por arte de magia. El tema del NOI y el EBITDA, el NOI es el Net Operating Income, que se traduce en la utilidad operativa a nivel vehículo, a nivel propiedad de cada una de los bienes inmuebles de Fibra Monterrey. Es decir, tu ingreso de la renta menos el pago del predial, menos el pago del seguro, menos gastos de mantenimiento, ese se vuelve tu NOI. Entonces, mientras más alto sea el margen NOI, más eficiente es el inmueble. Esto por lo general los edificios de industrial tienen un margen NOI de cerca del 95% porque no existen muchos gastos que existen en otros tipos de propiedades como las propiedades comerciales y de oficinas. Los edificios de oficinas por lo general tienen un margen NOI del 87-88% y el margen de los edificios comerciales varía mucho dependiendo del giro, si son plazas comerciales, si son agencias de carros, etc. Entonces, por ejemplo, Fibra Monterrey, al ser un portafolio diversificado, tiene un margen NOI objetivo de 88%, que es esta línea punteada de aquí. Si se darán cuenta, a partir del primer trimestre de 2019, rompimos el margen objetivo y actualmente estamos teniendo un margen NOI cercano al 85%. Perdón, discúlpenme. Las barras de aquí, las azules, son el margen objetivo de 88%. Y a partir el primer trimestre de 2016 rompimos con ese objetivo e incluso ahorita estamos dando un rendimiento por propiedades por encima del 90% o un margen por encima del 90%. Mientras que el margen EBITDA, que es el resultado de restarle los gastos corporativos al margen NOI, nosotros tenemos un objetivo del 80%. A partir del primer trimestre de 2019 rompimos ese objetivo y actualmente tenemos un margen de EBITDA cercano al 85%. Todo esto, de aquí, este crecimiento que ven en el margen EBITDA se debe a que nosotros fuimos la primer fibra administrada internamente. Y eso más adelante lo voy a tocar. Pero la diferencia entre una fibra administrada externamente con una fibra administrada internamente son las comisiones y cómo se lleva a cabo el gasto corporativo. Una fibra administrada externamente significa que paga comisiones sobre adquisiciones, comisiones sobre propiedades administradas, comisiones por renovar contratos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que se genera algo positivo para el inversionista, prácticamente le generas un gasto al mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tus ingresos van subiendo, también tu gasto corporativo, porque tú le estás pagando comisiones sobre los assets under management a cada una de las administraciones. Mientras que una administración interna lo que hace es que el fideicomiso o la fibra es dueña del administrador. Se establece un presupuesto a lo largo del tiempo y está aprobado ante un comité técnico. Esto lo que hace es que si te aprueban pongámosle números, si te aprueban un presupuesto de 100 pesos y tienes un portafolio de 100 pesos, ahí es equivalente. Después, al año siguiente, vas a decir, oye, mi presupuesto lo voy a subir un 2%. Es decir, mi presupuesto de gastos corporativos para el próximo año es de 102 pesos. Y resulta que el próximo año duplicas el valor del portafolio.
entonces ya tu portafolio no vale 100, ya vale 200. No subió en la misma proporción mis gastos corporativos que mis propiedades y por ende esas economías de escala es un rendimiento adicional para el inversionista y se alinean los incentivos de la administración con los de los inversionistas. Mientras que cuando tienes una comisión por administración o una comisión por adquisición, a las diferentes administradoras, lo que pasa es que le das un incentivo para comprar más caro. Porque si tú le pagas un fee sobre el monto que adquieren, ellos quieren comprar caro para llevarse más comisión. Quieren igual y comprar cosas que no generen flujo adicional, pero como van a tener más activos administrados, van a cobrar más comisiones. Y ahí es donde existe una desalineación importante de incentivos. Ahora, en materia de riesgo de mercado, esta es una gráfica que me gusta bastante, es cómo se comportan los diferentes sectores a lo largo del mercado. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a un mercado más desarrollado como los Estados Unidos, aquí van a haber diferentes sectores: financieros, industrial, tecnología, materiales, energía, telecomunicaciones, salud y las fibras. Si se dan cuenta a lo largo del tiempo, los sectores, el sector financiero, el sector industrial de tecnología, aumenta su correlación con otros sectores. ¿Esto qué quiere decir? Que si los financieros suben, igual los industriales, igual la tecnología, entonces existe una correlación importante entre sectores. ¿Qué es lo que te dice esto? Es que si tú hicieras un portafolio de diferentes sectores, a lo largo de un tiempo prolongado, igual y no diversificaste, porque la correlación entre los sectores es alta. Sin embargo, en las fibras es el único, incluyendo materiales y energía, que realmente reduce su correlación a lo largo del tiempo. Es decir, que es uno de los instrumentos que realmente puede diversificar tu riesgo de portafolio en un periodo prolongado. Ahora, enfocándonos en el riesgo de operación, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Deterioro en principales indicadores operativos. Por ejemplo, la ocupación, la renta por metro cuadrado o por habitación en caso de los hoteles, entre otros. ¿Cuál es la reducción del riesgo? Hay que diversificar entre activos, inquilinos, ubicaciones, sectores, monedas y sobre todo vencimientos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo está Fibra Monterrey en este aspecto? En materia de sectores, Fibra Monterrey actualmente tiene el 50.2% invertido en el sector industrial, 47.3% en oficinas y 2.5% en comercial. Y este sector comercial, voy a hacer el breve paréntesis, no son plazas comerciales, son agencias de carros que se comportan más como un contrato de arrendamiento industrial. En materia de ubicaciones, tenemos actualmente el 65% en Nuevo León, 8.3% en San Luis, 7.9% en Coahuila, 7.7% en Jalisco, 4.5% en Chihuahua y 6.6% repartido en diferentes estados. Actualmente tenemos 59 propiedades repartidas en 9 estados de la República. Y a pesar de que este 65% pareciera ser alto, Fibra Monterrey nació con 97% de concentración en Nuevo León y lo ha ido diversificando a lo largo del tiempo. Incluso llegó a estar cercano al 45%, sin embargo hicimos una adquisición muy relevante a finales del 2018 que volvió a aumentar esta ponderación. En materia de ocupación, nosotros tenemos 94.5% ponderado al ingreso, y esto es muy importante. Y en materia de moneda tenemos 74.4% de nuestros ingresos generados en dólares. Esto de aquí también se vuelve importante a la hora de ver en cuanto a riesgo de mercado, la volatilidad del tipo de cambio, pues al tener tus ingresos mayormente dolarizados, si el tipo de cambio se deprecia, aumenta el flujo que estamos repartiendo y por ende esto ayuda a preservar el valor de los inmuebles a lo largo del tiempo. Ahora, en materia del perfil de vencimientos, nosotros, como les comentaba, tenemos un periodo promedio ponderado de 5 años a lo largo de todo el espectro de los vencimientos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Mientras más largo tengas este periodo, mayor predictibilidad y menor riesgo de concentración tienes a la hora de las renovaciones. Por ejemplo, si tuviéramos el 100% de nuestros contratos de arrendamiento a vencer dentro de los próximos 2 años, estaríamos en un gran problema porque pues efectivamente el mercado, por ejemplo, de oficinas se encuentra ahorita con una sobredemanda relevante
Y además, pues no me dejarán mentir, muchos de ustedes estarán en home office al igual que que yo. Entonces, lo mejor que puedes tener para un portafolio de bienes raíces es tener contratos de arrendamiento de muy largo plazo. Mientras más largo, mejores. También me enorgullece decir que tenemos un radio de retención bastante alto, esto debido a que tenemos inquilinos transnacionales que son de corporate finance, es decir, de corporate finance, de corporate real estate, es decir, firmas de abogados, firmas de fiscalistas, de auditores, ¿qué otra cosa puedo decir? De tecnología. Entonces, todos estos son inquilinos bastante serios que ven siempre a largo plazo y no están preocupados por el ambiente actual, sino que más bien por preservar la compañía como la tiene actualmente. Además, por ejemplo, esto que ven aquí, el 9.3% que vence en 2020, ya les puedo decir que al tercer trimestre vamos a contar con un porcentaje mucho menor porque hemos logrado renovaciones importantes y las hemos incluso logrado cerrar contratos de arrendamiento de hasta por 10 años, incluso en el sector de oficinas. Esto debido a la calidad de los inmuebles que tenemos en Fibra Monterrey. Ahora, en materia de riesgo financiero, el mayor riesgo que puedes tener es el encarecimiento de las fuentes de financiamiento, ya sea a través de la deuda o colocaciones de capital. Y tu forma de reducir este riesgo es teniendo un nivel de apalancamiento prudente y teniendo una cobertura de tasa de interés, o bien un índice de cobertura de servicio de deuda bastante alto. Y aquí Fibra Monterrey, como se puede ver, a lo largo del tiempo, nosotros hemos tenido un apalancamiento alrededor entre el 25 y el 30%. Nosotros tenemos un límite interno de no tener el apalancamiento por encima del 35%. El apalancamiento para aquellos que no saben lo que estoy hablando es si dividimos el saldo de la deuda entre el valor de los activos totales. Entonces, por cada, digamos, si yo tengo 100 pesos de activos, si yo tengo 35 pesos de deuda, esto 35 entre 100 te da el 35% de apalancamiento. Actualmente Fibra Monterrey tiene el 31% de palanca, pero debido a una colocación que hicimos en octubre del 2019, actualmente contamos con 19% de nuestros activos en caja, lo que hace que nuestro apalancamiento neto se haga alrededor del 16%. Es el segundo más bajo en el mercado. El más bajo es de Fibra Danos, que lo tienen en 8%. Y las demás tienen en promedio 40, 42, 43% de apalancamiento. También es importante notar que las fibras específicamente, a diferencia de las acciones, tienen un apalancamiento máximo permitido por la ley, que Banco de México te dice que tienes que tener máximo un 50% de apalancamiento. En el momento que pases este 50% de apalancamiento, puedes llegar a perder la asignación de fibra y por ende el beneficio fiscal que tienen tus inversionistas desaparece y empieza a suceder una serie de sucesos que a nadie les gusta. Entonces, aquellas fibras que tienen un apalancamiento por encima del 40%, en lo personal lo veo como un riesgo relevante. Nosotros nunca llegaremos a estar en esa posición debido a que tenemos el apalancamiento máximo del 35%. Y también, por otro lado, un tema importante de tener un apalancamiento prudente es que te puedes dar el lujo, digámoslo así, de que el valor de tus propiedades de inversión se deteriore en cierto porcentaje y no romper este umbral del 50%. ¿Y a qué me refiero con esto? Digamos que el día de hoy yo tengo, vamos al ejemplo típico del apalancamiento de 30%. Es decir, yo tengo 30 pesos de deuda por cada 100 pesos de activos. Y resulta que el día de mañana, o por ejemplo ahora con la pandemia, me van a revaluar mis activos y me van a decir, oye, tus activos ya no valen 100 pesos, ahora valen 70 pesos. ¿Eso qué conllevaría? Que mi nivel de apalancamiento ya no va a estar calculado con una base de 100, sino con una base de 70. Entonces, mi apalancamiento va a ser 30 sobre 70. Entonces, va a estar muy cercano ya al 50%. Y pues se podrán imaginar que si me revalúan mis propiedades de inversión de 100 a 50, pues efectivamente ya rompes el umbral. Entonces, pero sigues en una posición cómoda con un 30% de apalancamiento. Si se dieron cuenta, se cayeron tus activos de un 30%, es decir, de 100 a 70, y todavía estabas por debajo. Sin embargo, si tienes un apalancamiento del 40% y tus activos se revalúan
aunque sea un 30%, ya es 40 sobre 70 y ya rompes el umbral. Entonces, mientras más apalancado estés, corres más riesgo de romper este threshold que está determinado por Banco de México y te quiten la designación de fibra. Entonces, es un tema muy relevante a seguir a la hora de estar analizando las diferentes compañías dentro del sector de las fibras. Otra parte es el riesgo de desarrollo. Si me preguntan a mí, las fibras no están hechas para desarrollar. Las fibras están hechas para tener inmuebles ya estabilizados que estén cobrando rentas para darle predictibilidad de flujos a los inversionistas. Para el tema de desarrollo, dejemos las ECADES, que son instrumentos específicos para la construcción y desarrollo de diferentes proyectos, como lo son bienes inmuebles o bien carreteras, etc. Porque en el riesgo de las fibras existe el riesgo ya de comercialización, es decir, la oferta y demanda del espacio alimentario, que exista cierto espacio y que el mercado esté dispuesto a absorberlo porque están creciendo sus operaciones, etc. Y tienes que tener capacidad del equipo comercial de cada administración, es decir, si yo tengo un espacio disponible, ¿qué tanta capacidad tiene realmente mi administración de salir al mercado y estar renovando contratos, buscando nuevos clientes, manteniendo las rentas de mercado, etcétera? Y ya con el tema de la construcción, pues tienes tres diferentes riesgos adicionales a estos. El incremento en costos de construcción, fallas estructurales e incumplimiento de tiempos. Cuando tienes un proyecto de construir un edificio de oficinas, por ejemplo, y proyectas que te va a costar ese inmueble 100 pesos, y de repente el costo del concreto se sube, el costo del acero se sube, te pidieron nuevos permisos ahora con la nueva administración del gobierno, llegaron y te clausuraron y tu construcción se alargó 6 meses, 8 meses, 10 meses, pues todos esos costos lo que van a hacer es que tu inmueble va a ser más caro y por ende vas a tener que cobrar rentas más caras para tener el rendimiento estimado que tenías al inicio del proyecto. Entonces, todo este tipo de riesgos adicionan volatilidad a los flujos y le quitan predictibilidad a los dividendos y por ende se vuelve más complicado para el inversionista evaluar realmente cuál es el valor de los activos y a qué precios debería estar entrando y saliendo del vehículo. Ahora, en materia de liquidez, una de las cosas más atractivas de las fibras es que se trató de democratizar la inversión en bienes inmuebles de gran escala. Si ahorita una persona mortal quisiera comprar un edificio de oficinas con valor de 30 millones de dólares, pues efectivamente no podría. Pero si una fibra lo puede hacer por su tamaño, su escala y demás, y a través de certificados bursátiles en el mercado de valores, un inversionista de pequeña escala puede invertir a través de ello, pues ya está teniendo acceso a inversiones de gran escala. Asimismo, como están cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores, pues tiene una entrada y salida flexible, es decir, por ejemplo, en Fibra Monterrey tú puedes entrar y salir el mismo día. Te compras a las 8:30 de la mañana y sales antes de las 3 de la tarde y no tienes ningún problema. Tienes precios a la vista, entonces todos los días tú puedes estar viendo cuál es el valor de tus inversiones, a pesar de que mi recomendación personal es siempre ver las inversiones de largo plazo, no estar ahí dándole seguimiento y refresh cada 30 segundos, porque pues evidentemente no es la naturaleza de una inversión que te esté dando rendimientos al día o lo que ha agarrado fuerza del daily trading. Y por otro lado, los volúmenes operados diariamente, por ejemplo, en México son de 350 millones de dólares anuales y en Estados Unidos de 2 trillones de dólares anuales. Entonces, esto les da una idea de qué tanta profundidad hay en el mercado como para poder absorber las inversiones del público inversionista como somos nosotros, ¿no? Y en el materia de las distribuciones, tienes flujos distribuidos constantemente, por lo general trimestralmente en Fibra Monterrey, mensualmente, y estas distribuciones son mediante anuncios públicos a los inversionistas previos a la fecha de pago. Entonces, por ejemplo, nosotros, Fibra Monterrey, repartimos mensualmente el último día hábil de cada mes. La fecha ex derecho, es decir, la fecha límite para tú poder comprar el título para ser merecedor de esa distribución es 2 días hábiles antes del pago. Entonces, poniendo el ejemplo del mes de octubre, nosotros vamos a pagar el día 30 de octubre. La fecha que es derecho va a ser el día 28 de octubre. Entonces, todos aquellos inversionistas que compren hasta el día 27 van a recibir el dividendo mensual de Fibra Monterrey. Entonces, ¿esto qué es lo que te ayuda? A saber tú específicamente cuándo te va a caer el dinero
cuánto te va a caer y hasta cuándo tienes para comprar y merecer esa distribución. Ahora, en materia de impuestos, no hay nada más certero que la muerte y los impuestos en esta vida. Entonces, lo que les explicaba más hace algunos momentos, en materia de fibras, el 20% que les decía del rendimiento, que es por apreciación de capital, está exento. Es decir, si el día de hoy tu título vale 10 pesos y el día de mañana vale 20 pesos, tu rendimiento es esos 10 pesos que se apreció de manera integral, no pagan impuestos. Ahora, el tema de las distribuciones, el reembolso de capital, que es el excedente de la utilidad fiscal, o sea, el excedente que genera tu flujo de la operación sobre tu utilidad fiscal, está exento. Mientras que la utilidad fiscal te cobra alrededor del 30% de impuestos sobre la renta. ¿Por qué digo que aproximadamente? Porque esto depende de cada quien, de cuánto flujo genera en el año, si le computa el 26, el 30, 31, 32, 33, 34, 35. Entonces, es por eso que digo aproximadamente el 30%. Y durante el 2019, las fibras distribuyeron 55% en distribuciones de efectivo, es decir, en utilidad fiscal, y 45% retorno de capital. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que aproximadamente hubo una tasa de retención del 17.5% a lo largo de todas las fibras en materia de distribuciones. Y por otro lado, las acciones, el 80% de la presión de capital es gravable y cuenta con un 10% de retención, e igual las distribuciones. Te cobran un 10% de retención y después cuando haces tu declaración de impuestos, si te distribuyeron, vas a pagar el remanente para llegar al ISR. Es decir, te pagas primero el 10% y si te tienen que cobrar el 35%, te van a cobrar el 25% adicional sobre esa distribución. Entonces, esto es una materia muy importante porque ya después de impuestos, los rendimientos que otorgan las fibras son más atractivos que sus comparables en acciones, incluso a veces que en bonos y en valores gubernamentales. Ahora, en materia de transparencia, esto es lo que les comentaba acerca de las administraciones internas y externas. En fibras, o lo que es en México, tenemos algunas restricciones. Por ejemplo, las distribuciones, lo que les decía, tiene que ser mayor al 95% de la utilidad fiscal. En Estados Unidos es más del 90%, o sea, tiene que dar por lo menos el 90% de utilidad fiscal. En activos, las fibras tienen que tener el 70% de sus activos en propiedades de inversión, mientras que en Estados Unidos tienen que tener por lo menos el 75% de inversión. En materia de apalancamiento, que era lo que les comentaba hace rato, tiene que ser máximo el 50%. En Estados Unidos no existe tal límite. Entonces, en Estados Unidos puedes encontrarte REITs que tienen apalancamientos del 70, 80, 90% y está permitido. Pero me enorgullece decir también que con los esfuerzos que han hecho en Estados Unidos, sobre todo después de la crisis del 2008, ahorita el promedio de apalancamiento de Estados Unidos está alrededor del 30%, mientras que históricamente estaban cerca del 50-60%. Y el tema más importante es que en la administración interna, en fibras está el 42% de la administración administrada internamente, mientras que en Estados Unidos cerca del 94% ya son administradas internamente. Y hay una frase que dice Green Street Advisors, que es una firma de consultoría de gobierno corporativo, que dice que la estructura de las REITs administradas externamente y los conflictos de interés son tan severos que no existe una manera de cuantificar el descuento que deberían de tener en el precio en relación a otras fibras administradas internamente. Entonces, aquí les pongo un pequeño diagrama de cómo se ve. Cuando eres administrado externamente, está la fibra y cobran las comisiones por assets under management, comisiones por adquisiciones, y lo que también existe es comisión por renovación de contratos, comisión por inversiones de capital, comisiones por tenant improvements, y todo esto pues es un gasto adicional para el inversionista. Mientras que las administraciones internas, la fibra es dueña del administrador y el administrador cobra un sueldo, no comisiones. Entonces existe alineación de intereses, se generan economías de escala y no hay comisiones en beneficio del dividendo y del accionista. Ahora, si vemos la estructura corporativa de diferentes fibras, nosotros lo dividimos en tres diferentes secciones.
la administración interna, que es algo que ya comentamos hace unos momentos. Y aquí también me gusta mencionar que todas las fibras que ven aquí con administración interna salieron después de Fibra Monterrey. Y Fibra In se internalizó una vez que Fibra Monterrey empezó a cotizar en el mercado. Y cada vez existen más presión por parte de inversionistas institucionales para que todas las fibras sean administradas internamente, precisamente porque ya empezaron a ver todo el dinero que se está yendo de sus bolsillos por estar pagando comisiones. El segundo bloque es un comité independiente o con mayoría de independencia. Aquí solamente tenemos 5 fibras que tienen más del 70% de su comité con independencia. Y el tercer bloque es que no existe una penalización por remover al administrador. Aquí, evidentemente, todos aquellos que tienen una administración interna no tienen una penalización por remover al administrador. ¿Y qué es esta penalización? Es decir, si yo estoy administrado externamente y tengo un contrato con un administrador por 10 años y yo lo quiero remover, es decir, quiero correr a ese administrador y sustituirlo con alguien más, tengo que pagarle una penalización o bien todos los flujos debes a valor presente y liquidarlo. Entonces, el tener una penalización claramente es una desalineación de incentivos. Ahora vamos a ver quién tiene la administración interna y comité independiente. Solamente Fibra Monterrey y Fibra Duca. ¿Quién cuenta con un comité mayormente independiente y sin penalización? Fibra Monterrey, Educa y Terrafina. ¿Quién cuenta con estas tres? Fibra Monterrey y Fibra Duca. Si agregáramos un nivel adicional, la diferencia entre Fibra Monterrey y Fibra Duca es que Fibra Monterrey no cuenta con un grupo de control que maneje la fibra con una gran tenencia, mientras que Fibra Duca tiene una tenencia importante de Grupo Nasser y asimismo es su property manager. Entonces existen ciertas compañías relacionadas dentro de la estructura que pudieran desalinear los incentivos de la fibra. Y las 4 que están aquí abajo son fibras que no cuentan con ninguna de estas características. Entonces, a nuestro criterio, son las que tienen peor gobierno corporativo. Ahora, si nos ponemos a analizar, ¿compro y rento o invierto en fibras? Si vemos qué es lo que se necesita para comprar un departamento o casa, o bien una bodega, o una plaza comercial chiquita y rentarla, el monto que requieres es alto. El riesgo es alto porque tienes una concentración dentro de una misma ubicación, un mismo inquilino. Si llegas a tener un accidente, es decir, algún incendio o alguna inundación y demás, pues puedes perder la propiedad. La carga operativa es alta porque el que lo administra ya seas tú o bien a través de un administrador, pero pues ese administrador va a tener una carga operativa bastante alta y porque tiene que atender de primera instancia al inquilino o los inquilinos. Y el porcentaje de rendimiento depende del inmueble. La facilidad de venta es complicada, tienes que tener un avalúo, tienes que ir con notarios y los tiempos se vuelven largos. Y en materia de asuntos fiscales, está sujeto a exención fiscal hasta 700,000 UDIs cada 3 años y tienes que pagar por las ganancias. Si lo comparamos con las fibras, el monto requerido es mínimo, porque tú puedes tener tu contrato en tu casa de bolsa y invertir desde un título. Por ejemplo, Fibra Monterrey puedes comprarlos de 10 pesos y no tienes absolutamente ningún problema. El riesgo es bajo porque tienes múltiples ubicaciones, giros, arrendatarios. La carga operativa es baja porque tienes ya una profesionalización de la administración, es decir, en Fibra Monterrey y en las otras fibras existe un departamento de operaciones, un departamento de adquisiciones, un departamento de finanzas corporativas y cada uno está especializado en su diferente área. Entonces, estás en manos de profesionales que van a llevar a cabo el trabajo y sin tú tener que pagarles necesariamente un sueldo de manera directa. Y el porcentaje de rendimiento depende mucho del vehículo y es una evaluación 100% de mercado. Y esto ayuda porque a diferencia del departamento casa, pues sabes exactamente cuánto está valiendo tu inversión día a día. Y la facilidad de venta es sencillo, como cualquier acción. Tú puedes entrar a actinver.com, si ahí tienes tu portafolio, puedes comprar el día de hoy y vender el día de hoy y no pasa nada, sin notarios, sin avalúos, sin nada. Y en materia fiscal, como ya lo comentamos, la presión de capital es con exención fiscal de acuerdo a los artículos 187 y 188 de la Ley sobre el Impuesto sobre la Renta. Y ahora recapitulando, pues en materia de rendimiento, las fibras te generan el 80% por distribuciones, el 20% por apreciación de capital. En materia de riesgo, diversifican tu portafolio de inversión, como lo veíamos, la correlación a lo largo del tiempo se disminuye con otros sectores.
tienes que tener inquilinos de calidad en múltiples sectores y estados de la República. Por ejemplo, en Fibra Monterrey nos gusta tener esta distribución entre industrial y oficinas, porque a pesar de que ahorita que estamos en una pandemia en donde pareciera que el sector de oficinas no es tan atractivo, el día de mañana, cuando se reactiva la economía, cuando la gente regrese a sus oficinas, pues existe escasez de tierra que hacen que los edificios de oficinas se vuelvan muy atractivos y tengan apreciación de capital. Y la parte de las naves industriales, lo que te ayuda es que cuando existe mucho ruido en el mercado, tienes contratos de arrendamiento a muy largo plazo, por lo general dolarizados, a las afueras de la ciudad, y que siguen operando porque pues la gente, por ejemplo, sigue comprando en Amazon, sigue comprando en Mercado Libre, sigue requiriendo logística, sigue comprando carros. Entonces la parte industrial se vuelve atractiva. Entonces, si te especializas en la parte industrial, ahorita son momentos muy atractivos. Si te especializas en la parte de oficinas, ahorita no son momentos tan atractivos. Si tienes ambos de los dos, puedes considerarte un instrumento contracíclico que es predecible a lo largo del tiempo. Entonces no tienes tanta volatilidad. En materia de liquidez, existe entrada y salida flexible, al poder entrar y salir el mismo día, una frecuencia de distribución y bajo requerimiento de capital. En materia de impuestos, únicamente la utilidad fiscal es gravable y la apreciación de capital se encuentra exenta. Y en materia de transparencia, tienes información financiera auditada, que constantemente estamos enviando información a la Bolsa Mexicana de Valores y a la Comisión Nacional de Banca de Valores, y tienes un gobierno corporativo profesional. Aquí yo puedo concluir mi presentación. Me gustaría abrir la sección de preguntas y respuestas. Me agradaría saber sus preguntas y sus opiniones. Encantado de responder lo que necesiten. César, muchísimas gracias por la presentación. Creo que fue muy, muy ilustrativa. Siempre hemos insistido en cómo la compra de acciones a través de la bolsa te hace partícipe en una pequeña parte de esas grandes corporaciones, ¿no? Y tú lo pones claramente. Muy poca gente ahorita tiene millones y millones, o empresas que tengan millones y millones de pesos o de dólares para comprar los edificios que tiene Fibra Monterrey. Ustedes ya lo tienen y están dando oportunidad a que la gente con 10 pesos pueda participar en los beneficios de esa, corrígeme si estoy mal, del beneficio del rentar ese espacio. Entonces, yo creo que precisamente esa es la virtud de poder democratizar, que no todo quede siempre en las mismas manos, ¿no? Y darle la oportunidad a la gente de hacer su portafolio y diversificar su portafolio. Caray, con 10 pesos cerró hoy, ¿no? Por ahí andaba. Es correcto. Sí. Entonces, aquí hay varias preguntitas que nos están diciendo. Una que quiero hacerte, ¿cómo ha afectado la pandemia la ocupación y cuál sería la perspectiva particularmente de Fibra Monterrey? Más o menos ya la tocaste, pero no la están volviendo a hacer. ¿Me platicas un poquito? Claro, encantado. Mira, en el materia de la pandemia, me agrada comentar que debido a que nosotros tenemos contratos de arrendamiento a largo plazo y que están, de cierta manera, ya asegurados, es decir, en caso de que el inquilino quiera retirarse de su espacio, requeriría de pagarme a mí todas las rentas a valor presente. Entonces, por ejemplo, tenemos contratos de arrendamiento de oficinas de hasta 10 años, en donde si se quisieran salir el día de hoy, pues me tendría que pagar 10 años de renta para poder salirse. Esa sería su penalización, entonces por eso están asegurados sus flujos. Mientras que entonces nosotros en materia de desocupaciones y demás, hemos tenido un impacto mínimo, te puedo decir que hasta por máximo al 5%. Y por otro lado, los inquilinos que tenemos son de calibre internacional y con operaciones bastante estabilizadas. Por ejemplo, los auditores, a pesar de que sean a través de sus oficinas, a través de sus casas, siguen trabajando, los fiscalistas igual, abogados igual, el sector tecnológico
y de tecnología, pues al contrario, en vez de estar pensando en reducir espacio y dejar sus oficinas, están incrementando su masa crítica y por ende incluso me están tratando de buscar para que en el momento que regresemos yo le pueda ofrecer más espacio. Nosotros tenemos inquilinos como Epicor, Accenture, que, 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 que ese giro tecnológico y que esa gran demanda que están teniendo los están haciendo contratar más gente y requerir más espacio. Por otro lado, en materia de home office, y aquí le voy a robar una frase a mi director de operaciones en donde dice, nosotros no estamos en home office, estamos en arresto domiciliario. O sea, la gente no está trabajando en su casa por convicción, sino está trabajando en su casa porque es una restricción que tenemos por una contingencia sanitaria que ahorita muchas empresas están aprovechando para recortar espacio y demás, sí, sí existe. Sin embargo, incluso estas personas que están recortando espacio van a tener que volverlo a contratar en caso de que vuelvan a tener el mismo tamaño, o bien, incluso si disminuyen la capacidad de sus inmuebles, digamos que recortan al 30% o que van a mantener el 30% de su personal en trabajo remoto. Pero con esto el distanciamiento físico van a requerir más espacio para la misma distribución de gente en la misma oficina. Entonces, por ejemplo, si antes tú trabajabas en una isla con 4 personas encontradas, pues ahora ya no vas a poder tener esto. Vas a tener que redistribuir la densificación dentro de la oficina y vas a requerir más espacio para que la gente pueda caminar libremente sin tener que encontrarse de frente, sin tener que estar trabajando frente a los distintos compañeros y demás. Entonces, igual, y sí existe un decremento de espacio por tema de que tengas trabajos remotos o bien que hayas recortado personal, pero al mismo tiempo existe una demanda por más espacio para poder redensificar la oficina. Entonces, nosotros creemos que al menos en el corto y mediano plazo eso va a sumar cero y en el largo plazo las oficinas siempre van a ser un espacio necesario para que la gente se desarrolle. También muchos de los que ven el tema del home office, que quieren tomar este tipo de decisiones, es gente que ya lleva mucho tiempo en el ámbito laboral. Pero pónganse a pensar en las personas que se están graduando o que se van a graduar en ese semestre o en el próximo. ¿Qué es lo que va a pasar con esas personas? Van a llegar a una empresa y no van a tener un conocimiento o no van a conocer de manera física a ninguno de sus compañeros, no van a tener impregnado ese ADN que puedes tener a lo largo o sea, cuando trabajas físicamente en una empresa, ¿no? O sea, el estar rodeado de la compañía, de poder ver a los directores, de poder ver a los gerentes, de poder ver incluso quién es tu competencia, ¿no? O sea, tus comparables. Oye, yo soy analista de esta sección y veo a los dos analistas que se puedan comparar con mis funciones y con mi desempeño. Pues el hecho de que tú estás físicamente ahí y poder ver sus actitudes, ver sus aptitudes y sus competencias, te ayuda a desarrollarte como persona. Entonces, el home office, de cierta manera, sí funciona, pero también quita ciertas cualidades que el estar físicamente ahí ayuda bastante. Bueno, tenemos muchas preguntas. Aquí hay algunas que podría contar, pero ya desgraciadamente el tiempo se nos está viniendo encima. Contesto rápidamente una, que esta me la pusieron muy fácil, ¿no? Fibra. Fibra significa fideicomiso de infraestructura y bienes raíces. Aquí que nos estaban preguntando. Y en el caso de Fibra Monterrey, cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, donde decían que si Actinver la administraba. No, nosotros no la administramos. ¿Ok? ¿La pueden comprar a través de sus contratos de intermediación en Actinver? Sí. Pero si ustedes tienen otro contrato en otra casa de bolsa o algún cliente que no es cliente de Actinver y está en otra casa de bolsa, quiere comprar fibra en Monterrey, eso se hace a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Les recuerdo que la bolsa es como el centro y alrededor están las casas de bolsa y después están los clientes. Las casas de bolsa somos los intermediarios entre el cliente y la bolsa, ya sea fibras, acciones,
del mercado SIC, del mercado nacional, todo lo que cotiza en la bolsa, ¿no? La bolsa no, acuérdense separar ese concepto, bolsa igual acciones, no, la bolsa es muchísimo más que eso y ya me dieron una idea para una nueva plática más adelante, ¿no? Invitaremos a alguien de la bolsa para que nos platique precisamente cómo funciona la bolsa y en este caso cómo comprar Fibra Monterrey a través de sus contratos. César, tengo aquí, por ejemplo, no sé, ¿hay algún libro que recomiendes para profundizar en fibras? Más bien lo que yo les recomendaría es, y ahorita ya tanto Fibra Monterrey como otras fibras estamos trabajando en la MEFibra, que es la Asociación Mexicana de Fibras, y próximamente vamos a estar publicando artículos y diferentes conceptos importantes en la página, pero ahorita ya existe mucha información a través de la NAREIT, es nareit.com, en donde existen muchísimos artículos, cómo funcionan las REITs en Estados Unidos, qué tipos de sectores hay, cómo evaluar una fibra, qué es el NAV, qué es el FFO, qué es el AFFO. Todo este tipo de cosas ya están en una página de internet. Les recomiendo que se den un clavado ahí. Fibra Monterrey está estructurado desde las mejores prácticas corporativas de Estados Unidos. Entonces, cualquier cosa que puedan ver ahí, que digan esto se me hace atractivo, estoy 95% seguro que lo van a encontrar dentro de la forma en que está estructurado Fibra Monterrey. Entonces, encantado de que le den un vistazo. Y si tienen dudas, también encantado de que me contacten. Muchísimas gracias, César. Como todas las semanas, nos sobran preguntas del público, ya las estaremos respondiendo durante la semana. Les mandaremos su correo y por ahí un par de ellas las iremos contestando, ¿no? Perfecto. Para esta semana, ya para despedir el programa, para esta semana, acuérdense, todos los días tenemos eventos de encuentros de diferente temática. El martes mañana, el martes 20, tenemos la perspectiva temporada de los reportes que vuelven a empezar, ¿no? Del tercer trimestre del año, reportes de las empresas, cómo les fue estos últimos 3 meses. El miércoles tenemos encuentro patrimonial con un tema muy del mes de cáncer de mama, una batalla que no está perdida. Tenemos el jueves encuentro tendencias, la familia ante una enfermedad, también muy de la mano con la del miércoles. Y el viernes tenemos encuentro de economía con las tendencias en inversiones temáticas, qué son las inversiones temáticas o cómo podemos nosotros invertir. El próximo lunes aquí en Encuentros Conocimiento vamos a tener de invitado a Juan Luis Ordaz de la Asociación de Bancos de México con el tema Enseña a tu hijo a ser millonario. Los invito a todos para que se conecten con nosotros como toda la semana. Finalmente les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn como Actinver. Yo les agradezco mucho a nombre de Actinver. Yo despido el programa, Luis Moyano, todos los lunes aquí con ustedes. Muchísimas gracias y muchas gracias a nuestro invitado del día de hoy. César, creo que quedó muy claro la oportunidad que es invertir en fibra. Claro, encantado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A todos los que se conectaron el día de hoy, muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.